got something that might interest you. Hace unos 10 días subí un vídeo en el que estaba hablando expresamente de lo que siente Eren por Mikasa y su verdadera personalidad. Ahora mismo este vídeo, a día de hoy 26 de mayo, lleva ya 24.000 reproducciones y casi 1000 likes, además de más de 200 comentarios. Y la verdad es que me siento bastante orgulloso de esto, o sea, es uno de los vídeos más virales que he tenido en poco tiempo. Y aparte quería aprovechar, porque esto es una cosa que por Twitter sí que lo he ido diciendo, que este vídeo en realidad tenía varias partes, ya que eran diferentes temas y quería que todo fuese de una manera más concreta. Entonces en el vídeo que os puse, que vosotros visteis, se centraba principalmente en lo que sentía Eren por Mikasa. Mientras que en el vídeo de hoy es totalmente lo opuesto. Vamos a ver en realidad qué puede sentir Mikasa por Eren y la verdadera personalidad de Mikasa. Hay que tener en cuenta que todo en este vídeo tiene una gran cantidad de spoilers, sobre todo del manga, y todo lo que vas a ver mayormente son datos del manga, datos del anime, datos del spin-off Lost Girls, el apartado de Mikasa concretamente, además de algunas pequeñas cosillas como detalles de los videojuegos, información compilada, además de mis propias hipótesis o teorías. Tened en cuenta que todo lo que vais a ver aquí es un trabajo que me ha costado bastante tiempo y obviamente habrá gente que no esté de acuerdo porque tendrá diferentes puntos de vista. Sin embargo, la gracia del vídeo es que sea esa, que cada uno comente sus puntos de vista y me argumente el porqué, ya que de esa manera podemos llegar a una mejor conclusión. Así que gente, sin más dilación, vamos a presentar el vídeo de Mikasa es la esclava de Eren, el lazo de los Ackerman. Bien, vamos al primer punto, que sería ¿cómo se definiría la relación entre Mikasa y Eren? Bueno, la verdad es que cuando empezó Shingeki no Kyojin no te explican realmente cuál es el pasado de estos chicos, ya que te son presentados cuando tenían pues unos 12 años y vivieron el infierno del titán colosal. Sin embargo, gracias al spin-off Lost Girls de Mikasa podemos conocer parte de lo que pasó realmente. Sin embargo, tener que tener en cuenta que en este spin-off muchas de las cosas son en realidad fruto de la imaginación de Mikasa. Entonces hay algunas cosas que realmente no tienen mucha lógica, he intentado omitirlas y básicamente centrarnos en cómo es la realidad que se nos mostraba. Eren y Mikasa se conocieron con unos 9 años de edad, y todo esto se produjo gracias a las visitas de Grisha Jaeger, el cual pues frecuentaba bastante a la familia Ackerman. Tened en cuenta que la familia vivía alejada en las montañas cerca del Muro María, siendo el padre un descendiente del clan Ackerman y la madre un descendiente del clan asiático, más concretamente de la realeza de Hithuru. Aunque se desconoce realmente cuál era el motivo por el que Grisha visitaba a la familia Ackerman, en el spin-off es directamente porque la madre estaba embarazada. Sin embargo, la historia nunca se llegó a confirmar si la madre realmente estaba embarazada, pero teniendo en cuenta las visitas que había continuamente del señor Grisha, era bastante probable que fuera este concepto, y de hecho a que el spin-off es canon, pues no se puede considerar que sea lo contrario, simplemente que se omitió completamente el embarazo. En los puntos de sus personalidades, Eren Jaeger no era muy distinto de como cuando tenía sus 15 años, antes del time skip grande. Era bastante impulsivo y era una persona que estaba con la misma mentalidad de que no soportaba que las personas se encerrasen y que quisieran vivir sus vidas sin saber lo que hubiera ahí fuera y sabiendo que los titanes eran responsables de todo esto. Esta personalidad le ha llevado a Eren continuamente a decir directamente sus propias emociones y pensamientos, cosa que Mikasa, pensad que en ese entonces ella había tenido un ámbito social bastante nulo. Mikasa, debido a prácticamente la crianza de su familia, esta fue, digamos, una persona muy devota. Desarrolló ese tipo de personalidad, una persona que estaba continuamente volcada en la familia y que no tenía ningún tipo de amistad. En lo que se sabe, Grisha Jaeger trajo a Eren para que se hiciera amigo de Mikasa, ya que conocía la existencia de esta. Mikasa en ese entonces era una niña increíblemente frágil. Se podía venir abajo con cualquier cosa. Era una chica muy inocente, muy alegre, hermosa y sobre todo bastante llorona. Esto se muestra cuando en el spin-off vemos que Eren discutía con ella porque simplemente no aceptaba sus puntos de vista, aunque Eren simplemente se disculpa por la forma en que la trató. Lo cual demuestra que Eren sabe que a veces las cosas como las dice no son precisamente agradables y más para una persona que quizás no las pueda asimilar. Tengamos en cuenta que en ese entonces Eren le dijo las mismas palabras que le dijo a Mikasa en la actualidad, el hecho de que odiaba que las personas simplemente fuesen como el ganado. Esto provocó que Mikasa llorase y aún así Eren la reconfortó.
Después de que llegasen aquellos bandidos en los cuales pues Eren consiguió acabar con una parte de ellos, resulta que uno consiguió salvarse e intentó estrangular al chico. Todo esto para simplemente poder ser salvado por la chica a la que él mismo fue a rescatar. Mikasa activó en ese momento el poder despertado, ya que Eren le dio un comando y este digamos activó su poder despertado. Desde ese momento Eren y Mikasa formaron una especie de vínculo o juramento. Tras Mikasa acabar con aquel bandido, toda la situación y la llegada de Grisha Yeager mostrando que ya había sido al menos el anochecer, Mikasa se quedó preguntando que qué haría ahora en esos momentos, ya que tener en cuenta que ella acababa de perder a su familia y con una edad muy temprana estaba totalmente sola, sin prácticamente poder hacer nada. Vemos que Eren en ese momento le ofreció él directamente de que se viniera con ella, y aunque esta no se veía muy segura, Eren simplemente le tomó de la mano y se la llevó, pero no sin antes darle esa bufanda tan preciada, la cual, a pesar de que ella misma decía que tenía frío, acabó convirtiéndose en una especie de amuleto para ella. Al menos lo que sabemos, desde la edad de los 9 hasta los 12, Eren mantenía la misma personalidad de antes, volviéndose sobre todo bastante impulsivo con los abusones que se metían continuamente con Armin. Todo esto para que Mikasa, al final, fuera a ayudarlos, ya que esta, al ser la persona más fuerte de los tres, no tenía dificultad en someter a los niños, y de esto, estos huían solamente con verla a ella. Sabemos que Mikasa mantenía la misma personalidad con Karla Yeager y Grisha Yeager, quienes eran sus padres adoptivos, así que en cierta manera se hizo una persona de nuevo muy devota a su familia, de la misma manera que lo era con sus padres biológicos. La diferencia es que Grisha y Karla le decían continuamente a Mikasa que cuidara y protegiera a Eren, ya que sabían que esta era la única que podría mantenerlo más o menos controlado. Al menos en lo que se sabe y tengamos en cuenta los registros que se hacen aquí, Mikasa pasó a ser la hermana adoptiva de forma legal. Y en cierta manera esta actitud se acabó manteniendo, sobre todo incluso cuando Eren, después de haber perdido a su familia y al igual que Mikasa ver aquel horror, vemos que estos tres, Mikasa, Eren y Armin, se unieron a la Legión. Pasaron muchísimas cosas que todo lo que hemos visto durante la temporada, pero la personalidad de Eren con Mikasa no ha ido cambiando realmente. La única diferencia es que Eren no soporta el trato que le tiene hacia él, ya que en muchas ocasiones la sobreprotección que le dedica Mikasa hacia Eren es demasiado obsesiva para él. Pero esto se debe únicamente a que ella no puede soportar la idea de perderlo, y que es una cosa que le hierve la sangre. Después de que pasaran 4 años, ya los dos con 19 años, la personalidad de Eren se volvió mucho más fría y calculadora, al punto de que empezó lentamente a separarse de sus propios compañeros por su propio bien. Más adelante, lo último que supimos de su relación es que Eren le dijo directamente que la odiaba, al igual que el propio ganado, misma frase que le dijo el día que la conocí. Bien, después de haber tenido bastante claro la historia, así de forma resumida a nivel global, vamos a centrarnos un poco en lo que serían los Ackerman, pero en el apartado del vínculo. No hay mucha historia en cuestión a este clan ni muchos datos que se puedan confirmar, solamente se sabe que son un clan de humanos, gente de Ymir, son erdianos, lo único que fueron experimentados en el pasado. Y en cierta manera es como este clan se creó. Sin embargo, son llamados un subproducto de la ciencia titán, es decir, en realidad no tenían que nacer los Ackerman, sino otra cosa, o que directamente el resultado no fue el esperado. Sin embargo, se han visto que los Ackerman tienen la capacidad de conectarse a los caminos de Ymir, al igual que los titanes cambiantes. Estos permiten obtener memorias de antepasados suyos y de esta manera mejorar sus habilidades y sus condiciones físicas. Se sabe que los Ackerman, obviamente, actúan como humanos, y de hecho, incluso ellos mismos desconocen su propia naturaleza. Sin embargo, cuando una persona a la cual digamos que tienen muchísimo afecto, la cual pueden reconocer como una especie de protegido, es cuando en ese momento puede activarse el comando. Si por ejemplo un Ackerman recibe un comando de una persona tan especial, es capaz de activarse ese impulso con tal de protegerlo. Y en cierta manera, este vínculo y juramento se mantiene hasta que uno de los dos muera. En lo que se sabe, la única forma de romperlo es que uno de los dos rechace al otro. Sin embargo, los Ackerman no estaban hechos para la obediencia ni tampoco la desobediencia, ya que al menos en lo que se sabe, el rey buscaba exterminarlos por ese motivo, ya que eran simplemente personas que no podías controlar. Seguramente Ackermans como Mikasa son excepcionales porque tienen un lazo tan profundo con Eren que es muy difícil que se les desobedezca. Aquí hay una serie de detalles importantes que las he puesto en formato de pregunta, ya que estas son de las que más me he encontrado circulando por la red y en mi propio canal, a las cuales te las respondo. La primera sería, ¿los Ackerman no protegen al rey y la familia real para que se pueda preservar la coordenada?
Originalmente los Ackerman tenían el objetivo de que la coordenada siempre estuviera en posesión de un miembro de sangre real, con lo cual los Ackerman prácticamente eran guardianes perfectos. Sin embargo, el hecho de que se les llame subproducto es por el hecho de que los Ackerman pueden tanto desobedecer a cualquier miembro con el que hayan hecho un juramento, como por el hecho de que estos Ackerman directamente puedan, digamos, quebrantar estas leyes, y ellos podrían entregar la coordenada a cualquier otra persona. Si esto fuera cierto, en realidad Mikasa tendría que matar a Eren para entregar la coordenada a Historia Reis. La segunda sería si los Ackerman tienen una maldición como los cambiantes, pero según Sig Jaeger, los Ackerman en realidad tienen este juramento que sería una especie de maldición para ellos mismos, la cual les provoca dolores de cabeza o migrañas para aquellos momentos en los que, por ejemplo, el Ackerman sea incapaz de proteger a su propio protegido. Esto se debe, por ejemplo, a las situaciones en las que, si te fijas, cuando Mikasa ha sentido dolores de cabeza son en los momentos en los que o está alejada de Eren o porque van a ocurrir cosas que ella es incapaz de prevenir. En cierta manera es como querer buscar más de lo que no puedes hacer. La tercera sería si es verdad que los Ackerman cambian su personalidad y se vuelven serios, y en realidad esto es incorrecto. Son humanos normales con propias emociones, la diferencia simplemente es que hay muy pocos Ackerman que se hayan visto con el poder despertado, y en lo que sabemos, Mikasa y Levi son increíblemente fuertes, pero ellos tienen muchísimos traumas de su vida pasada, con lo cual se han vuelto bastante introvertidos. ¿No es bastante extraño pensar que una persona con muchos traumas se vuelva muchísimo más cerrada con sus propias emociones? Pero sin embargo Kenny, que posee el poder despertado, lo cual fue confirmado por el propio Levi, ha mostrado ser una persona increíblemente abierta y expresiva. 4. ¿Mikasa no protege a Eren porque en realidad es el titán fundador? Pues esto también es incorrecto, ya que ella obtuvo el poder despertado antes de que Eren obtuviera su poder titán. 5. ¿Qué tipo de relación tienen en realidad Mikasa y Eren si lo consideramos de forma oficial? Pues en cierta manera ellos son amigos de la infancia o prácticamente tienen una amistad muy intensa, pero después de lo sucedido son considerados como hermanastros de forma legal. Pero hay que tener en cuenta que muchos personajes incluso han dudado de qué tipo de relación tienen. En realidad su relación es de manera oficial familiar, sin embargo lo más parecido es que sean muy buenos amigos, ya que como pareja prácticamente no hay un interés, al menos por parte de Eren. Y 6. ¿Por qué son inmunes a la manipulación de las memorias de la coordenada? Tengamos en cuenta que debido a que los Ackerman están conectados a las propias memorias y a los caminos, esto haría que sería imposible que se las borrasen, ya que es como querer quitar datos cuando estás conectado directamente al router. No sé si me he explicado. Digamos que están conectados continuamente y conforme tú le estés borrando memorias las estarán recuperando. Tienen demasiadas memorias para que simplemente se las puedas borrar. Ya gente, para finalizar el vídeo, aquí las respuestas claras y la información que te he presentado antes aquí al principio es la básica para poder comprender esto que te voy a decir ahora. La primera sería: los Ackerman se convierten en sombras para servir. En realidad es algo bastante falso. El hecho de que un Ackerman directamente se pierda, como la frase esta que dijo Eren de que Mikasa dejó de existir en cuanto utilizó el poder despertado, en realidad esto es un concepto incorrecto. Los Ackerman se conectan a los caminos pero no desaparecen como esencia, ellos siguen siendo los mismos en todo momento. Además, si esto fuera cierto, Eren sería el peor ejemplo para poder decir esto, ya que él tiene 3 poderes titán y por lo cual está muchísimo más influenciado por memorias que no, por ejemplo, Mikasa, que es una Ackerman. Con lo cual podríamos tener en cuenta que no se convierten en sombras para servir, sino que simplemente el tipo de relación que tiene Mikasa más su personalidad, más el hecho de que sea un Ackerman, hace perfectamente confundible esta propia afirmación. La segunda sería que Eren dijo claramente que odiaba a Mikasa. Armin y Jan fueron los que notaron directamente que Eren estaba comportándose de forma extraña y que si esto podía ser por alguna razón. Teniendo en cuenta los sucesos del manga, la verdad es que las cosas para Eren han salido perfectas, ya que sus amigos están encerrados sin poder correr peligro, y el hecho de tener a Armin encerrados con ellos les impide que puedan liberarse. Hay que tener en cuenta que Mikasa continuamente sufriría dolores de cabeza si no puede ir por Eren, con lo cual la única manera es romper el juramento. Por eso directamente Eren le dijo esas palabras, buscando herir a Mikasa de tal forma que ésta no sintiese lo mismo por él que antes. Así que en cierta manera, para salvarla en el futuro, debe liberarla del juramento del pasado. Ya gente, para finalizar el vídeo, y siento que haya sido bastante largo pero es bastante costoso explicar esto en distintas partes, sería: Mikasa es una chica obsesionada con Eren. Esta es una de las cosas que más he llegado a ver por los foros y prácticamente vamos a tener en cuenta lo siguiente: si esto se lo aplicásemos a la realidad es algo bastante comprensible y justificable. Si tenemos en cuenta que Mikasa es una niña que no ha tenido prácticamente un ámbito social grande y que perdió a los 9 años a su familia biológica y a los 12 años a su familia adoptiva, y Eren es la única persona que ha tenido desde que conoce y que no ha perdido
además de que es la persona a la que más está en su corazón y que no quiere verlo morir como al resto, porque sabe que el mundo es cruel, una frase que se repite continuamente ella misma en las situaciones más desesperantes. Así que podríamos tener en cuenta que lo que siente Mikasa por Eren básicamente es un cúmulo de emociones muy grandes. Quizás podríamos pensar que los sentimientos son parecidos al amor, de hecho no puedo negarlo, hay ocasiones en las que se la ha visto celosa porque Eren interactúe con otras mujeres. Así que podríamos decir que Mikasa tiene unos sentimientos muy intensos y difíciles de expresar, y si tenemos en cuenta que además es un Ackerman, pero que ella misma ni siquiera conocía esa naturaleza, tengamos en cuenta que lo que siente Mikasa por Eren se puede confundir perfectamente con el lazo de los Ackerman. Cada uno puede sacar su propia conclusión. Sin embargo, la mía sería directamente que lo que siente Mikasa por Eren ya venía de antes de conocer su poder despertado y de ser una Ackerman. Gracias y hasta la próxima. Deja tus comentarios sobre tu opinión y argumentaremos para la tercera parte.